Muy bien, bienvenidos a este segundo video de la sesión 3.4, en donde seguimos hablando sobre la economía política feminista en particular. Habíamos dicho entonces en el video anterior que las economistas políticas feministas en los años 60, 70 y 80 habían hecho una crítica importante a la teoría marxista y también al movimiento, eh, digamos, de la New Left, ese movimiento rebelde, revolucionario, etcétera, que digamos, se basaba en algunas ideas marxistas para tratar de hacer cambios en el orden social, en particular en Estados Unidos, ¿cierto? Pero además habíamos mencionado que las economistas políticas feministas habían no solamente criticado al marxismo, sino que también habían criticado a la economía mainstream, a la economía ortodoxa. En particular, esta señora que ustedes ven y que ustedes probablemente conocen, Barbara Bergman, hizo unas críticas muy importantes a la economía ortodoxa, en particular a los trabajos de Gary Becker sobre la familia y sobre la manera de entender la forma en que la familia tomaba decisiones desde el punto de vista de la optimización de su comportamiento y teniendo en cuenta, por ejemplo, la importancia de la noción de equilibrio. Entonces, esa crítica va a ir justamente no solo en contra de la economía heterodoxa, digamos, y del marxismo, sino también va en contra de la economía dominante y de la economía conservadora. Entonces, en el trabajo de Gary Becker sobre la economía de la familia, eh, Becker hace, digamos, una serie de supuestos importantes en donde, por ejemplo, nos dice que los hombres serían altruistas porque estarían compartiendo parte de sus salarios con las mujeres, ¿cierto? Este argumento pues es parecido al que hacían los economistas marxistas que también vimos en el video anterior. Suponían que los hombres dentro del hogar eran altruistas justamente porque estaban proveyendo, digamos, y estaban trabajando, y en ese sentido repartían y compartían su ingreso con sus mujeres y con sus hijos también al interior del hogar, ¿cierto? Entonces, Barbara Bergman le dice a Becker, lo que pasa es que usted no está teniendo en cuenta una cantidad de problemas, ¿cierto? Primero, está llamando a los hombres altruistas, siendo que incluso su definición de altruismo no significa que los hombres estén compartiendo ni siquiera el 50% de sus ingresos o más del 50%, sino que incluso así estuvieran compartiendo solamente el 10% de sus ingresos con sus esposas y con sus hijos, serían altruistas, ¿cierto? Además, no está teniendo en cuenta el hecho de que el mercado laboral tiene una estructura de tal forma que en general los hombres ganan un ingreso, un salario mucho más importante que las mujeres en ese mercado laboral, ¿cierto? Y tampoco está llamando, por ejemplo, a las mujeres dentro de su modelo altruistas, incluso cuando las mujeres tienen un trabajo también de tiempo completo y al mismo tiempo están haciendo la mayoría, si no el 100% de las labores del hogar, ¿cierto? Entonces, Bergman está mostrando que Becker, desde su misma concepción y desde los supuestos que está haciendo, está teniendo un sesgo, digamos, un punto de vista particular como hombre blanco estadounidense que era Gary Becker, ¿cierto? Y que le impide ver ciertos problemas y ciertas situaciones de la vida real, o por lo menos que lo hacen ver esas situaciones, leer esas situaciones desde esa perspectiva patriarcal, ¿cierto? Entonces, esa va a ser una de las críticas importantes por parte de Bergman. Justamente Becker no considera que las mujeres puedan ser altruistas, a pesar de que éstas sean las responsables de la mayor parte del tiempo dedicado por la familia a las labores del hogar.
e incluso cuando éstas tienen un trabajo de tiempo completo. Va a decir Bergman también que las conclusiones de Becker son conservadoras en el sentido que pretenden que las instituciones existentes, la de la familia, la del matrimonio, etcétera, son las más adecuadas y no pretende, digamos, entender que detrás de esas estructuras puede haber conflictos importantes, que incluso existe una relación de subordinación de parte de las mujeres con respecto a los hombres al interior de esas instituciones, que Bergman nos dice en realidad lo que Becker está eh, defendiendo es el modelo de familia victoriana inglesa de finales del siglo XIX, eh, digamos, con ese modelo típico de una esposa, un esposo y dos hijos o máximo tres hijos, ¿cierto? Eh, digamos, esa familia dominada también por ciertos valores cristianos, donde existe una división del trabajo también muy particular, ¿cierto? Bergman ya en los años 70 había demostrado que esa noción de la familia con un padre y una madre y dos hijos estaba muy lejana de las familias reales, las familias que existían realmente en Estados Unidos ya para los años 70. Y Bergman tiene unos trabajos muy importantes, empíricos también, en donde demuestra que justamente el tipo de estructuras familiares dominantes en Estados Unidos son las familias monoparentales, en particular donde aquellas donde la madre es quien se ocupa de un hijo o dos hijos, y que justamente esa idea de familia que refleja Becker en sus escritos, pues no tiene casi nada que ver con la realidad, ¿cierto? Ya incluso de los años 70. Y Bergman nos dice también que Becker olvida que los hogares también están compuestos por individuos y que estos individuos pueden tener preferencias distintas al interior del hogar, ¿cierto? Obviamente. Y que además pueden entrar en conflicto, invisibilizando otro tipo de problemas que pueden surgir al interior del hogar, en términos otra vez justamente de diferencias en las preferencias, y de conflicto entre las personas que están en el hogar, ¿cierto? Entonces, fíjense que estas economistas feministas van a recuperar de manera importante algunas de las preguntas que se estaban haciendo también los economistas políticos radicales que vimos hace un par de videos en la sesión anterior, ¿cierto? Sobre todo esa centralidad, recuperar esa centralidad de la noción de conflicto dentro del análisis económico va a ser absolutamente importante para las economistas feministas. Entonces, algunas de las consecuencias que hubo de estos trabajos y de estos movimientos con respecto a la organización de la disciplina van a ser las siguientes. Y otra vez, esto va a ser importante, esas consecuencias de la organización, esas consecuencias institucionales van a ser bien importantes para entender hasta qué punto la disciplina se tomó y se toma estas preguntas en serio y hasta qué punto también va a haber unas barreras importantes, que van a seguir estando allí, justamente para tratar de mejorar la posición de las mujeres dentro de la disciplina. Y otra vez, mejorar la posición de las mujeres dentro de la disciplina no significa simplemente que haya cada vez un número más grande de mujeres dentro de la profesión, que haya un número cada vez más grande de profesoras, que haya un número cada vez más grande de personas que hacen doctorados en economía y que son mujeres, sino que la idea es que también se visibilicen otro tipo de preguntas, otro tipo de métodos y de metodologías que hasta el momento habían sido invisibilizadas, ¿cierto? Entonces, fíjense que no es un tema solamente de números, sino que es un tema también de cómo cambia el contenido, cómo cambian las preguntas, cómo cambian los tipos de publicaciones que se están haciendo, ¿cierto? Entonces, en 1971, la American Economic Association declara oficialmente que la economía no es exclusivamente una disciplina para los hombres, ¿cierto? Digamos, se dan cuenta que el problema
es tan grande que la cantidad, la proporción de hombres dentro de la disciplina es tan abrumadora comparada con la cantidad de mujeres y además que esas mujeres que están en la disciplina no ocupan puestos importantes dentro de la disciplina y dentro de la asociación que tienen que recurrir a esta declaración explícita para decir la economía no es exclusivamente una disciplina para los hombres. Para que la asociación pueda llevar a cabo esa o pueda hacer esa declaración de manera pública, va a haber una cantidad de discusiones al interior, ¿cierto? Muchas personas que no van a estar de acuerdo con que la sociedad haga ese tipo de declaraciones explícitas, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí también, allí mismo, va a encontrar una resistencia muy grande esta asociación para tratar de promover, para poder tratar de llevar a cabo ciertas acciones, ciertas políticas que le permitan cambiar esta situación. Entonces, la American Economic Association va a tomar a partir de este momento acciones concretas para eliminar o tratar de eliminar la discriminación de las mujeres en cuanto en particular a su admisión en programas de economía y en cuanto a la contratación de mujeres economistas profesionales, tanto en los niveles académicos como en el sector privado, digamos, y otros sectores, ¿cierto? Entonces, va a ser un llamado explícito para que más mujeres, digamos, va a ser un llamado a sus miembros, a los miembros de esta organización, para que más mujeres sean nombradas en los comités editoriales, por ejemplo, de las revistas de economía, para que también sean nombradas directoras de, de los programas de economía en diferentes departamentos, en diferentes facultades, y para que justamente haya un poco de acción afirmativa en ese sentido, ¿cierto? Políticas encaminadas a que las mujeres empiecen a tomar un poco más de visibilidad y que empiecen a tomar posesión de puestos de trabajo un poco más importantes, ¿cierto? Y que habían sido negados históricamente para las mujeres en economía. Además de eso, va a crear la Joe List, que es una lista y una plataforma que hoy en día existe, que funciona muy bien, que se llama el Job Opening for Economists y que yo creo que les había explicado en las primeras semanas de nuestro curso cómo funcionaba esto, que es una lista abierta y accesible a todos y todas las economistas que pretende garantizar mayor transparencia en la contratación. Entonces, la idea es que aquí en esta plataforma, todas las universidades, o algunas de las instituciones gubernamentales que están buscando economistas, algunas de las compañías privadas como Amazon, Google, etcétera, que están buscando contratar economistas, ponen sus ofertas de trabajo en, en esa plataforma y todos los economistas que tienen un PhD en general o que están saliendo al mercado laboral porque acaban de graduarse con el PhD, ponen sus hojas de vida, envían aplicaciones a partir de esta plataforma y la idea era justamente tratar de corregir esos problemas de discriminación entre hombres y mujeres justamente a través de el diseño de un mercado que fuera mucho más eficiente, ¿cierto? Entonces, digamos que detrás de todo esto no solamente está esta plataforma, digamos, institucional que se crea, sino que también hay toda una convicción desde la teoría económica que nos va a decir que los mercados, si funcionan bien, van a corregir, recuerden lo que hablábamos hace un par de sesiones con las ideas de Friedman, si los mercados funcionan bien, van a corregir los problemas de discriminación y otro tipo de problemas, ¿cierto? Entonces, la idea detrás de eso va a ser justamente de la creación de este mercado de trabajo, va a ser ese, va a ser, si los economistas somos buenos para algo, es para poder diseñar y crear mercados, entonces creemos un mercado casi perfecto, ¿cierto? Laboral para nosotros mismos. Entonces, la idea era un poco esa. Obviamente, este mercado laboral fue creado a principios de los años 70, ha perdurado durante los últimos casi 50 años, ¿cierto?
Y todavía, como lo vamos a ver en un momento, esas desigualdades persisten, ¿cierto? Esto no ha ayudado a corregir del todo estos problemas de desigualdad con respecto a las mujeres, pero tampoco con respecto a los afroamericanos o tampoco con respecto a otro tipo de minorías o en la promoción de otro tipo de diversidades dentro de la economía, ¿cierto? La economía sigue siendo una disciplina bastante rígida. Recuerden el paper que vimos de Marion Fourcade y compañía sobre la superioridad de los economistas, ¿cierto? Donde ellos nos muestran justamente esa jerarquía, ese orden, esa estructura tan jerárquica de nuestra disciplina que sigue funcionando así, ¿cierto? Entonces, este mercado de trabajo no logra resolver ni siquiera el problema de las mujeres, ¿cierto? Mucho menos el problema de los afroamericanos, mucho menos el problema de otro tipo de diversidades, de otro tipo de minorías dentro de nuestra disciplina. Entonces, también la American Economic Association a principios de los 70 va a establecer el CS-WEP, que es el Committee on the Status of Women in the Economics Profession, y va a recomendar un programa justamente de acción afirmativa. También otras asociaciones científicas por la misma época van a crear comités similares, como por ejemplo la Asociación de Sociología o la Asociación de Física. Entonces, esto para mostrarles que no es un tema solamente que le preocupara a los economistas y que los economistas simplemente por ser más progresistas o mejores o tener mejores teorías o lo que fuera, o mejores tipos de organización, estuvieran preguntándose acerca de estos problemas, sino que es algo que obviamente está marcado por las luchas del contexto, por las luchas políticas y sociales que va a haber durante esos años, ¿cierto? Entonces no es algo en lo que los economistas estén solos, ¿cierto? Estén actuando de manera aislada. Obviamente, la situación de la disciplina económica hacia los años 70 es bastante preocupante. En 1972, solamente el 2% de los profesores titulares eran mujeres. Ustedes saben que existen unas categorías para los profesores que son básicamente digamos, la categoría más baja es profesor asistente, todos, digamos, siendo profesores de planta, pero vienen los profesores asistentes, después los profesores asociados y luego los profesores titulares. Entonces, para 1972, la categoría más alta de profesores en economía, que son los profesores titulares, solamente 2% de esos profesores eran mujeres, el 98% eran hombres. En cuanto a los profesores asociados, la segunda categoría, 96% eran hombres, 4% eran mujeres. Y en cuanto a los profesores asistentes, la primera categoría, 91% eran hombres y 9% eran mujeres. Obviamente son números absolutamente preocupantes y cuando tratamos de comparar qué es lo que está pasando hoy en día en ese sentido, en economía en particular, nos damos cuenta que hay buenas y malas noticias, ¿cierto? Las buenas noticias es que en general ha mejorado un poquito esa relación entre hombres y mujeres, pero no ha sido suficiente, ¿cierto? Y la economía sigue siendo una de las disciplinas eh, em, con mayor, con más problemas y con mayor diferencia entre las proporciones de hombres y mujeres en cada una de estas categorías. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, la cantidad de profesores titulares, full professors, desde los años 90, fíjense cómo la línea negra venía totalmente estable, ¿cierto? No se movía hasta los años 2000, más o menos alrededor del 5 o 6% de todos los profesores en economía, profesores titulares, 5 o 6% eran mujeres, ¿cierto? Después hay una leve mejoría hacia los años 2002, 2003, ¿cierto? Llegamos al 8, casi 9%, y desde los años 2003 hasta el año 2010, 2011 más o menos, eso no va a moverse, ¿cierto? Esa relación va a seguir siendo
parecida, solamente a partir del año 2013 más o menos, eso va a empezar a subir un poquitico hasta el 12-13% en el 2017. Entonces, obviamente hay algo de mejoría, pero como ustedes se pueden dar cuenta, es absolutamente insuficiente. Algo parecido va a suceder con los profesores asociados, ¿cierto? Digamos, una tendencia muy estable durante la primera parte de este periodo hasta principios de los años 2000, alrededor del 10-12%, y luego, digamos, mucha más fluctuación que con los profesores titulares, pero va a haber un aumento más o menos hasta el 22-23%, ¿cierto? Todavía absolutamente insuficiente. Una cosa preocupante es lo que pasa con los profesores asistentes, ¿cierto? También relativamente estable, más o menos 20%, después sube un poco, como hasta el 25% al principio de la década de los 2000, pero incluso en los últimos años se presenta un pequeño descenso y se ubica más o menos en el 23% digamos, las mujeres, de las profesoras asistentes van a ser mujeres, ¿cierto? Entonces, esto es obviamente absolutamente preocupante. ¿Qué pasa también con las personas que están obteniendo PhDs? Sigue siendo alrededor del 30% las mujeres. Las nuevas estudiantes de PhD también están alrededor del 30%. Las personas, digamos, que hacen énfasis en economía, ustedes saben que en Estados Unidos, en el pregrado, las personas se gradúan con majors y con minors. Entonces, un major es más o menos las personas que hacen énfasis y que ven más materias de una carrera, en particular en este caso entonces de economía. Hay, digamos, un leve aumento, pero en general es bastante estable también, alrededor del 35% solamente de las personas en pregrado son mujeres en Estados Unidos, ¿cierto? Em, Algunas otras noticias complicadas, ¿cierto? Digamos, estas dos gráficas tienen que ver con el porcentaje de doctorados que han sido otorgados a mujeres en esta gráfica de la izquierda, y en la de la derecha es el porcentaje de diplomas de pregrado que se le ha dado a las mujeres. Ustedes se dan cuenta que la economía está muy bajita aquí en los PhDs, como lo que veíamos en la gráfica pasada, alrededor de 30%, pero sobre todo comparado con las otras disciplinas, tenemos a business, administración, digamos, que presenta el 42%, historia el 50%, STEM, todas esas eh, em, eh, carreras de ciencia, tecnología y matemáticas, está muchísimo más, digamos, mucho mejor que economía en ese sentido, ¿cierto? 55%, y las ciencias sociales casi el 60%. Y algo parecido pasa también en cuanto a el pregrado, ¿cierto? A los diplomas de pregrado. Estas gráficas yo ya se las había mostrado, entonces vamos a pasar más rápido por ellas, pero es para refrescar la memoria y sobre todo ver en este marco de esta sesión particular sobre economía feminista cómo seguimos estando, digamos, en una situación bastante, bastante complicada. La representación dentro de los 50 mejores departamentos de economía en Estados Unidos entre los años 2002 y 2012 tampoco es muy alentadora, ¿cierto? Economía es la línea negra. em, y estos son profesores asistentes y profesores titulares. Entonces nos damos cuenta, profesores asistentes, otra vez lo que veíamos en las gráficas anteriores, 23%, alrededor del 23%, al lado de química y ingeniería, y al lado de matemáticas, físicas y ciencias de la computación, mientras que otras carreras como sociología obviamente se ubican como con el 62% de sus profesoras asistentes que son mujeres, ¿cierto? Cuando vamos a los profesores titulares nos damos cuenta que aquí todas
todas las carreras, todas las disciplinas tienen problemas más grandes, ¿cierto? Pero incluso ahí, relativamente, la economía está peor que las otras disciplinas, ¿cierto? Con alrededor de solamente 10% de mujeres profesoras titulares, que pasa lo mismo que química, ingeniería, lo mismo que las matemáticas, ¿cierto? Muy bien. Em, esta tabla también ya la habíamos visto, ¿cierto? De Alice Wu, la estudiante de doctorado ahora en Harvard, creo, que hizo este análisis de la manera en que los economistas, de forma anónima, en un foro que se llama Econ Job Rumors, se referían a los diferentes candidatos que van al mercado laboral en economía en un año particular, ¿cierto? Entonces recuerden que esto de Econ Job Rumors es un foro anónimo en donde diferentes economistas, sobre todo estudiantes de PhD, pero algunos profesores probablemente también, participan y hacen comentarios acerca de pues, de varias cosas que suceden en la disciplina, pero en particular cuando viene toda esta campaña de reclutamiento, hacen comentarios también acerca de cada uno de los candidatos y cuentan chismes, digamos, de qué es lo que está buscando un departamento y cuáles son los mejores candidatos, los candidatos estrella y top de ese año, etcétera, ¿cierto? Entonces, lo que encuentra Wu es justamente que existe un tratamiento diferencial entre los candidatos y las candidatas, entre el hecho de que un candidato sea hombre o una candidata sea mujer, y en particular nos dice Wu que el discurso tiende a convertirse mucho menos académico y mucho menos profesional cuando el post de ese foro se está refiriendo a una candidata mujer y entonces se va a referir sobre todo a una cantidad de adjetivos personales y sobre todo, digamos, sexuales, ¿cierto? Cuando la candidata es una mujer. Eso no pasa con los hombres, ¿cierto? Digamos que pasa con las dos primeras palabras, pero más adelante, después de eso, digamos que los adjetivos que se utilizan para poder hablar de ese candidato van a ser adjetivos mucho más profesionales, mucho más académicos. Entonces, otro punto importante que ya habíamos mencionado también es esos estándares que se tiene a la hora de evaluar un trabajo de un economista o de una economista, ¿cierto? Entonces, en particular, Hengel en 2017 en su paper muestra que primero los hombres, digamos, los papers escritos por hombres son más difíciles de leer, ¿cierto? Mientras que los de las mujeres son más fáciles de leer, pero incluso así las mujeres se demoran en promedio 6 meses más para poder publicar un paper equivalente, ¿cierto? Al que los hombres están eh, enviando a los journals, a las revistas. Entonces, lo interesante es lo que sucede con cada uno de los papers, ¿cierto? Entonces, el primer paper que una autora, que un autor envían a una revista, tiene más o menos el mismo índice de legibilidad, ¿cierto? De facilidad de leer en su primera versión, ¿cierto? Pero después de los comentarios de los evaluadores, fíjense que no hay cambios en ese índice para el paper de los hombres, mientras que en el caso de las mujeres hay una mejora en cuanto a la manera de escribir el paper, ¿cierto? Está mejor escrito. Para el segundo paper que envían los hombres y las mujeres, fíjense que los hombres no cambian casi nada su nivel, mientras que las mujeres se mejoran, ¿cierto? Escriben mejor. Y pasa lo mismo una vez que se hacen las evaluaciones, mejoran otra vez
su manera de presentar el paper, su manera de escribir el paper. Los hombres, como ustedes se dan cuenta, tienen una leve mejoría después hacia el tercer, cuarto, quinto y sexto paper, pero realmente se mantiene bastante estable, mientras que este índice para las mujeres mejora cada vez más y se vuelven mejores escritoras, ¿cierto? Entonces, esto lo que nos muestra es que a las mujeres también en general se les juzga de una manera muchísimo más estricta que la manera en que se juzga a los hombres, a pesar de que las normas son más o menos las mismas, ¿cierto? Y a pesar, sorprendentemente en este caso, por ejemplo, de que muchos de estos reportes y de estas evaluaciones se hacen de manera anónima, ¿cierto? Entonces, incluso así existe algo implícito dentro de nuestras prácticas, dentro de nuestras maneras de evaluar diferentes trabajos que hacen que evaluemos de forma más dura a las mujeres, ¿cierto? Muy bien, seguimos en el próximo video.